Hola a todos. Arrancamos este análisis, donde vamos a poner la lupa sobre los mecanismos, a veces muy sutiles, que empujan a las democracias hacia el declive. Nos basamos en los impresionantes estudios de una historiadora galardonada con el premio Pulitzer. Es un tema que atrapa desde el primer minuto, así que sin más rodeos vamos a desgranar cómo se desmontan estos sistemas. Es muy normal preguntarse, ¿cómo colapsan de verdad las democracias modernas? Porque, admitámoslo, la cultura popular nos ha metido en la cabeza una idea que choca bastante con la realidad de los datos. Es el clásico mito de Hollywood. Nos imaginamos tanques rodando por las calles, militares tomando el poder por la fuerza y sirenas sonando de fondo. Pero la realidad moderna es muchísimo más sigilosa. El final llega cuando líderes que han sido elegidos de forma totalmente legítima, a través de las urnas, empiezan a reescribir las reglas del juego a plena luz del día y desde los despachos. Y para entender bien este proceso, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero la ilusión frente a la realidad. Luego las 5 grandes tácticas: corrupción, elecciones, el control institucional y la monopolización de la violencia. Para rematar, veremos las enormes consecuencias globales. Empecemos por la primera pieza del dominó, la táctica 1. La corrupción institucional, directamente en las esferas más altas del gobierno. Fijémonos en esta cifra, porque pone los pelos de punta. Los datos recogidos en las fuentes son tajantes. El patrimonio neto de un reciente presidente estadounidense pasó, atención, de 2.300 millones de dólares a 6.500 millones. Y esto en apenas 2 años de mandato. Es el ejemplo perfecto de cómo los cargos de máximo poder pueden ser exprimidos para conseguir beneficios privados descomunales. Literalmente, el propósito del poder ejecutivo cambia por completo. La clave aquí es que las grandes decisiones de un país ya no buscan el bienestar general, en absoluto. Pasan a servir casi en exclusiva a los negocios de la familia en el poder y a sus socios extranjeros. De hecho, los textos analizados mencionan un caso donde un gobierno extranjero invirtió 2.000 millones de dólares del tirón en un fondo gestionado, sorpresa, por un familiar directo del líder. Pasemos a la segunda táctica, rediseñar las elecciones a medida. Porque si no puedes perder, no tienes de qué preocuparte, ¿verdad? Seguro que hemos oído hablar del famoso gerrymandering. Es básicamente hacer ingeniería pura y dura dibujando el mapa de los distritos electorales para blindar a un partido concreto. La consecuencia es terrible. Como los políticos ya no tienen que sudar la camiseta para ganar de verdad el voto, la corrupción se dispara y los servicios públicos inevitablemente acaban cayendo en picado para todos los ciudadanos. Pero la cosa no acaba ahí. Otra herramienta estrella es tocar las leyes de identificación para votar. Según las investigaciones, de pronto se empiezan a exigir pasaportes, un documento que en ciertos contextos no tiene ni el 60% de la población, o exigen certificados de nacimiento, complicando la vida enormemente a mujeres casadas que cambiaron su apellido, a jóvenes y a minorías. Y todo esto se justifica inventando una falsa narrativa sobre un fraude electoral masivo para colar estas restricciones. Lo que nos lleva de lleno a las tácticas 3 y 4. El control asfixiante sobre las instituciones neutrales y el flujo de la información. Vamos a ver, para que un Estado funcione en el día a día necesita expertos de verdad, profesionales que sepan de tráfico, de mercados, de contaminación, una burocracia basada puramente en el mérito. Pero en un sistema enfermo, como señala el análisis, estos puestos técnicos se vacían de talento y se rellenan con personas cuyo único mérito es la lealtad política. Están ahí como guardaespaldas del líder, no como servidores del público. Y luego está la información. Ya no hablamos de la censura burda de antes, de tachar noticias con rotulador en un periódico. Ahora es mucho más fino. Consiste en presionar a empresarios afines para que compren grandes cadenas de medios independientes, consiste en manipular sin pudor los algoritmos de las redes sociales e incluso, ojo al dato, ejercer presión para dictar políticamente qué se puede enseñar y qué no en las aulas de las universidades. Llegamos a la táctica 5, y esta es la última del ámbito doméstico: monopolizar la violencia y el cumplimiento de la ley. Las fuentes apuntan a algo bastante perturbador: el auge de fuerzas paramilitares altamente armadas. Cuerpos que operan con uniformes sin identificaciones y que campan a sus anchas, con una impunidad absoluta. No rinden cuentas a los alcaldes, ni a la policía local, ni a los gobernadores. Recibe las órdenes directa y exclusivamente de la máxima autoridad nacional. Es el salto mortal desde el Estado de Derecho, donde los tribunales son verdaderamente independientes y se guían por una constitución, hacia lo que llamaríamos gobernar mediante la ley. La justicia deja de ser un escudo para la gente y se convierte en un arma letal en manos del Estado para acosar sin descanso a empresas y rivales políticos hasta forzar su sumisión.
Pero claro, nada de esto se queda encerrado dentro de las fronteras de un solo país. Genera un efecto dominó global espectacular. Pensemos, por ejemplo, en el incidente de Groenlandia que repasamos aquí. Un buen día surge un comentario impulsivo desde la presidencia sobre adquirir ese territorio. Automáticamente, Dinamarca, un aliado estrechísimo, tiene que ponerse a elaborar planes militares de emergencia contra su propio socio de seguridad, y potencias como Alemania se lanzan a hacer consultas sobre posibles conflictos. El mundo entero se da cuenta, de golpe, de que la superpotencia se ha vuelto peligrosamente impredecible. Y el resultado inmediato lo vemos claramente en estas estrategias. El resto de naciones empiezan a buscarse la vida y a cubrirse las espaldas. Como ya no pueden fiarse a ciegas de estos líderes democráticos tradicionales, se lanzan a tejer nuevos acuerdos comerciales independientes y alianzas defensivas alternativas para proteger su propia soberanía. Llegamos a la recta final. Agencia frente a inevitabilidad. ¿Estamos verdaderamente abocados al desastre o hay esperanza? Existe una teoría apoyada por varios politólogos que dice que los imperios colapsan por pura inercia a los 250 años de existencia, como si fuera una ley universal. Pasas irremediablemente de una etapa de pioneros a una fase final de profunda división interna y egoísmo. Sin embargo, y esto es importantísimo, el análisis de la historiadora rechaza de pleno esta visión. Nos avisa de que comprar este discurso de la inevitabilidad histórica es caer en una trampa muy peligrosa. Básicamente, si creemos que todo está predestinado y que no hay nada que hacer, nos entra la complacencia y perdemos cualquier motivación para actuar en el presente. Sobrevivir como sociedad justa no es cuestión de suerte, es cuestión de remangarse. Hay que saber identificar a la legua estas 5 tácticas que acabamos de desgranar. Y sobre todo, es vital participar de forma activa en la vida cívica y poner el cuerpo para defender a las instituciones verdaderamente independientes. Y con esto nos quedamos con una reflexión inmensa para llevarnos a casa. Si la historia no es un ciclo inamovible que nos condena, ¿qué pasos concretos debemos dar hoy mismo para blindar nuestras instituciones de cara al mañana? La gran lección de este material es que el futuro recae entera y exclusivamente en la acción de sus ciudadanos. Hasta aquí el repaso documental de hoy. Esperamos que haya resultado muy revelador.